Pues siempre me ha impresionado y creo que nos impresiona a todos precisamente este principio del apóstol San Juan en este momento que lo llama la hora. Ha llegado la hora. Precisamente así comenzó la vida pública de Cristo. Cuando María le recaba la necesidad de los novios, dice él: todavía no ha llegado mi hora. Y ahora el mismo San Juan nos va a decir: ahora sí, ahora ha llegado esa hora. Por eso esto se nos explica ahora. En este momento podemos entender a qué se refería Cristo cuando dijo que no había llegado todavía su hora, ¿no? Ese milagro que va a representar un salto de calidad extraordinario. El agua jamás se puede convertir en vino, por más que lo cultive. Bueno, pues lo mismo va a ocurrir con el hombre, va a haber un salto de calidad. Y el hombre va a pasar a la órbita de Dios y va a poder ser abrazado por Dios como hijo. Ese salto infinito a la naturaleza divina, eso es lo que venía representado en ese primer momento, en ese primer milagro, que según San Juan es el primer signo que hace precisamente para que sus discípulos crean en él. Bien, la impresión es la frase que tantas veces hemos oído: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Qué es amar a Dios hasta el extremo? Estamos hablando de un amor infinito. Y ahora, no sabiendo cómo expresar que ese amor increíble todavía tiene una medida mayor, que no la hay, porque estamos hablando de un amor infinito, y decimos que es hasta el extremo. Por eso, reconocer el amor que Dios nos tiene va a ser precisamente a través de este momento, y aquí es donde se dibuja precisamente todo lo que es la cruz. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Y en esa entrega por parte de Dios del Hijo y en esa respuesta por parte del Hijo al Padre, en ese movimiento de amor, según es el mismo Padre, es donde quedamos todos incluidos, porque esa es la voluntad del Padre, que todos se conviertan y vivan. Bien, un amor hasta el extremo. Tenemos que fiarnos de ese amor. Nuestro problema es que no nos fiamos de ese amor y le queremos dar forma, una forma más inteligente, ¿verdad? Porque nosotros somos más listos que Él y le queremos dar una forma mejor. Bien, pues nunca se la vamos a dar, porque es un amor hasta el extremo, el amor del mismo Dios. Y entonces aparece esta escena del lavatorio de los pies, que diríamos luego se simboliza y se ejecuta mediante esta, pero que es una cosa aledaña, o sea, ya leeré luego, pone que si pastoralmente se cree que hace falta, pues que se haga, o sea, que no es, diríamos, un acto litúrgico como tal, sino por la simbología que representa. ¿Qué me está diciendo? Que el amor, y ese amor hasta el extremo, es un servicio. El amor es un servicio. Y entonces el yo disponerme para poder dar al otro el servicio, el mejor, eso es amar. Y cuando ese amor, el mejor servicio para el otro, requiere hasta mi propia vida, también, ven, amaos como yo os he amado. Y así es como me ama Dios. Ese es el extremo de Cristo en su amor. ¿Ven? Esto es fundamental porque esta es nuestra vida. Nosotros estamos hechos para el amor. Somos imagen y semejanza de Dios. Y lo que hace Cristo, que ha venido a enseñarme a obedecer al Padre, a enseñarme a ser hijo del Padre, la obediencia, una obediencia filial que no es más que mirarse en el Padre y según Él es, a sí mismo ser. Bien, por lo tanto, si Cristo se manifiesta de esta manera, es que el Padre es de esta manera. Yo en la cruz entiendo cómo es Dios, cómo es su amor. Y por lo tanto entiendo cómo soy yo. ¿Cuál es mi vida? Porque yo soy imagen y semejanza de Dios. La cruz no es algo, diríamos, pues accidental, algo que es fundamental, es nuestra vida. Juan Pablo II gustaba de hablar del Evangelio de la cruz, porque realmente ese Evangelio al que se refiere Cristo: convertíos y creed en el Evangelio, asumid el Evangelio como vuestra propia pauta de vida, es la cruz. Y entonces, ¿cuánto cuesta aceptar que detrás de esa cruz está ese amor de Dios que me ama hasta el extremo?
que siempre va a querer lo mejor, aun poniendo en riesgo a su propio hijo. Dice Benedicto XVI, me prefiere a su hijo cuando entrega a su hijo a la muerte por mí, porque esa muerte es la que a mí me correspondía. ¿Ven? Esto va a ser la vida cristiana. La vida cristiana es un servicio y el amor es un servicio. Y entonces, hoy en día esto prácticamente se nos hace imposible de comprender. Porque estamos diríamos como tan ubicados en una filosofía egocéntrica, en donde yo soy el centro del mundo y todo gira en torno a mi gusto, a mi querer, a mi necesidad, que no entiendo y no puedo entender lo que hace Cristo, y lo vamos a escuchar mañana, una muerte vicaria, está muriendo por mí. El servicio que Cristo me da es el de entregar su vida a cambio de la mía. Porque yo lo necesito. Que es la famosa escena que siempre estábamos hablando, que el otro día, curioso, incluso un sacerdote me dijo, mira, pues nunca había pensado con la cuestión de la adúltera, el encuentro con la adúltera, nadie te condena. Dios había pedido que se apedrease al adúltero. O sea que no era un invento suyo. Era Dios el que lo había pedido. Había decaído esta costumbre, pero era Dios el que lo pedía para entender lo que significaba ese pecado. Nadie te ha condenado, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Pero yo no te condeno porque yo me voy a condenar. Esa es la misericordia de Dios. O sea, Dios asume mi culpa y cauteriza la herida provocada por mi injusticia en Dios, en Él mismo. Por eso tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Este es el modo de amar de Dios y este tiene que ser mi modo de amar. Voy a recibir misericordia en la medida en la que yo la viva y voy a recibir perdón en la medida en que yo perdone. En el Padre Nuestro, que son 7 peticiones, solamente se nos hace, diríamos, alusión a algo que a nosotros nos toca y es precisamente el perdonar. ¿Por qué? Porque es, diríamos, la exquisitez del amor. Es llevar el amor a su plenitud, en donde asumo tu propia culpa y la cauterizo en mí mismo. Y Cristo da la vida por mi pecado. Es impresionante. Entonces, ese es el amor al extremo. Utiliza esta imagen, que la han entendido perfectamente, por eso Pedro dice, no, tú a mí, lavarme los pies, o sea, vamos a hacer eso, está claro. ¿Por qué? Porque lavar los pies, acuérdense que estamos hablando de pueblos continuamente ellos caminando de un sitio para otro, no está asfaltado los caminos, pues cada vez que llegaban a un sitio, pues el servicio primero que se hacía en una casa importante era pues lavar los pies al que llegaba. ¿Por qué? Porque luego se iban a reclinar también para sentarse a la mesa, etcétera, etcétera. O sea que ese era un servicio y era lo propio del esclavo, del criado, ¿no? Y entonces, claro, esto es lo que Pedro entiende, pero no entiende. No entiende. Pedro, ahora no lo entiendes, lo entenderás más tarde. Necesitas tener mi espíritu para poder entender qué yo estoy haciendo contigo. Para entender que este servicio que yo te estoy dando es lo que a ti se te pide en tu vida, que sea servicio para los demás. Y hasta que no te dé mi propio espíritu, no lo vas a poder entender. Pedro lo entenderás más tarde. Si ha entendido el gesto lo ha entendido perfectamente, por eso es por lo que se ha opuesto. ¿Bien? Pero no has entendido el contenido de lo que te estoy diciendo con este gesto. Por eso digo, hoy se celebra, y aprovecho para agradecer a todos los que bueno, pues de una manera u otra me han felicitado a través de los medios, a través de... Yo la verdad pensaba, esta gente no sabe lo que es un Jueves Santo para un sacerdote. Que hemos parado desde las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, y venga a llegarme, ya voy por 30 y no sé cuántos, digo, ¿y ahora qué hago? Cuando no puedo ponerme a contestar. Y luego he visto, no sé quién me ha mandado algo, y he visto que por los medios igual. Bueno, ven, agradecemos el sacerdocio, agradecemos, pero tú te acuerdas que es tu fiesta también. Tú estás hecho para el amor. No te hagas un poco el despistado y celebramos la Eucaristía, celebramos al sacerdote, y mi sacerdote es el mejor del mundo, o el peor a veces. Pero no me acuerdo que se me está hablando a mí, se me está hablando del amor al estilo de Cristo. Hoy es mi día, hoy es el día de todos, pero un día que hay que tomarlo muy en serio. Pedro, lo entenderás más tarde. Sin Espíritu Santo no puedo entender
que el amor se traduce en un servicio y un servicio incondicional. Lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, lo entenderás más tarde. No me lavarás los pies. Entonces Cristo lo vincula a la obra de la salvación. Ven, Simón, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Es decir, si yo no te doy este servicio, que es el de entregar mi propia vida por ti, no tienes parte conmigo, no puedes acceder a Dios. Bien, está toda la obra de la salvación. Yo voy a hacer esto por ti. Tienes que ser lavado. ¿Para qué? Para poder recibir ese espíritu que te va a hacer posible vivir el amor al estilo de Dios. Amaos como yo os he amado. Pero previamente tienes que ser lavado. Él sigue hablando hasta donde puede llegar en su condición natural, no solo los pies, Señor, sino también las manos y la cabeza. Él a su manera lo entiende y lo interpreta así, ¿no? Y aparece también el gesto tremendo de haber hecho el mismo servicio por Judas. Ya conociendo esta figura, ya digo, San Juan la interpreta muy bien y la pone en el centro. ¿Por qué? Porque me está diciendo que esta realidad va a estar presente siempre en la Iglesia, ¿no? Entonces, pero Jesús le lava los pies. Judas no va a estar en la institución de la Eucaristía. Con pecado no se puede comulgar. Pero sí Jesús va a lavarle los pies. Jesús va a morir también por él. ¿Bien? Entonces, el hecho de que luego él no reaccione, hasta donde sabemos, no sabemos al final de todo que haya podido pasar, pero hasta donde sabemos, ¿bien? Pero no porque Jesús no ha hecho todo lo posible por él. Jesús va a lavarle también los pies. Mañana vamos a ver a Jesús entre dos ladrones, y uno se va a abrir y otro se va a cerrar. Como dice San Agustín, Cristo muere por todos, pero no todos aceptan su salvación. Y uno aceptará y el otro no aceptará. ¿Ven? Ahí es donde está, pues les digo, el día importante, donde por una parte nos vamos a sentir lavados, Cristo va a morir por nosotros, y segundo viene la gran aventura del amor. Que repito, no lo mezclen con el sentimiento, porque en el momento en que se mezcla con el sentimiento ya se está metiendo el amor propio, porque en el sentimiento me busco a mí mismo. ¿Bien? El amor, para ser auténtico, mejor que no haya nada de sentimiento, porque entonces es puramente por el otro. Pero en el momento en que el sentimiento, que lo pone Dios para ayudarme a amar, pero yo me agarro al sentimiento, ya sin querer, yo mismo estoy viciando ese acto de amor, porque ya hay parte, es que me agrada, es que me siento a gusto. Hoy voy a hacer todo con mucho amor, es decir, sintiéndome a gusto por servir a los demás. Ese a gusto te está trayendo un problema. Ya no hay un amor totalmente puro, y totalmente, diríamos, pues esa realidad de una salida total que Cristo le da, esta imagen del morir por el otro. Precioso día, y además, ya digo, no es un momento accidental, un momento, pues porque en ese momento se ha dado esta circunstancia. Todo previsto y todo preparado por Dios. Imaginarnos aquella noche terrible del pueblo judío, con aquella tensión terrible que se había creado con los egipcios. Los egipcios estaban ya cansados de tanta plaga, tanta cosa, donde veía que perdían fuerzas y su soberbia se encendía todavía más. Y llegar esta noche terrible. Y fíjense, una noche donde se va a manifestar el gran amor de Dios. Tanto amó Dios que entregó a su propio Hijo, y esa noche de amor se da en una circunstancia, ¿bien?, de terror, y es debido al pecado. O sea que por el pecado, esa noche del gran amor se va a dar en un ambiente, y un ambiente que siempre lo vamos a revivir, porque se va a dar en un ambiente victimal, donde Cristo va a tener que romper su cuerpo y derramar su sangre. Y ahí va a aparecer Cristo resucitado, pero victimado. ¿Bien? Y es curioso cómo se une desde el principio esa realidad fatídica debida al pecado, que es lo que luego vamos a llamar cruz, ¿bien? Y precisamente en esa noche del gran amor de Dios por el hombre.
La Eucaristía va unido a este sentido sacrificial y ahí aparece, como digo, esta noche terrible, pero donde, diríamos, esa forma de actuar de Dios que quiere que todos se conviertan y salven, nos da como este signo externo, ¿no? El famoso tema de la sangre pintada en las jambas y en el dintel. Estamos pintados por la sangre de Cristo. No se ve esa sangre, ese es nuestro bautismo y vamos sin darnos cuenta, estamos como encajados en esa sangre de Cristo. Por eso pasa el exterminador, pero no toca a los lavados por la sangre de Cristo. Cuando recibimos los sacramentos, cuando pensar que estamos invadidos por la realidad de ese cuerpo y esa sangre, y eso es lo que nos hace realmente distintos. Estamos en un mundo, pues como es, que todos lo vemos, pero es que somos esa noticia, somos esa buena nueva, somos esa luz que ese mundo oscuro necesita. Pero para eso debemos de vivir con intensidad. Lo decía Benedicto XVI en esa carta última que ha aparecido, editada después de su muerte, pero que estaba ahí, en donde nos recuerda la centralidad de Cristo, la centralidad de la Eucaristía, la vida sacramental. Es nuestro gran gozo, o sea, es lo que marca la diferencia. Nuestra vida queda totalmente transformada por esa participación de esa realidad de Cristo resucitado, pero victimado. La cruz y la resurrección van a estar siempre unidas. Y esa va a ser nuestra realidad. Así vamos a vivir nuestra vida. Ahora que estamos en las confesiones, ahora que estamos, ya ven que siempre lo mismo. El problema, el roce con los demás, siempre es lo que provoca. Nos da la impresión de que no acabamos de dar lo que tendríamos que dar por esos inconvenientes que se nos ponen alrededor, ¿no? Que son las personas que viven alrededor nuestro. No son inconvenientes. Pobres tendréis siempre entre vosotros. Son los que me dan la posibilidad de que yo viva el amor. Cuando yo llegue al cielo y vea que la oportunidad la he tenido continuamente en la mano en aquello que yo desechaba por incomodar aparentemente mi buena vida, de querer ser bueno, y resulta que era lo que Dios me daba precisamente para ejercitarme en el amor, que va a exigir siempre, y esa es la cruz, el famoso aguante paciente. Es una virtud que abarca muchísimas otras, pero es la única posible. Se lo comentaba a alguien: ay, yo no tengo paciencia, ya no aguanto a mi esposa o a mi esposo, ya no tengo paciencia. ¿Usted ama a su esposo o a su esposa? Claro, pues, se va incluido. El amor sin paciencia, eso es incomprensible, porque el amor exige que dé la vida por el otro, imagínate. Por lo tanto, el aguante paciente está incluido en la realidad del amor. ¿Ven? Hay que trabajar, pero hay que trabajar, diríamos, con esa luz, y esa es la luz pascual, con una realidad que empapa toda nuestra existencia y verdaderamente la transforma. ¿Ven? Esa va a ser nuestro propio camino y nuestra propia aportación. Tenemos que preocuparnos por los demás. El mundo no está bien y el amor siempre es irradiante. El amor no se conforma nunca con quedarse con su gran tesoro, sino que necesita proyectarlo, y el mundo necesita realmente amor, pero auténtico. No vengamos con los sentimientos, que eso es, diríamos, el mayor engaño, el mayor embeleco, que trae luego las consecuencias terribles que eso trae. Por eso un cristiano tiene que estar muy bien ubicado, y en el momento en que oiga la palabra amor, automáticamente en mi imaginación tiene que aparecer el crucificado, no la cruz. Porque si aparece la cruz, es que me quiere mucho, él ya murió por mí. Y allí se quedó. No, el crucificado. El que sigue crucificado. Cuando se me hable del amor, tengo que ver al que sigue crucificado. Porque me está invitando a que yo me crucifique con él. Amaos como yo os he amado. Por eso no basta con ese recuerdo de que qué bueno es Dios. Fíjate que se crucificó por mí. Sí, pero es que sigue crucificado. No me quiten nunca diríamos, a la persona, a Cristo,
de la cruz, porque entonces no entenderemos la invitación que como Señor y Maestro me está haciendo para poder vivir la misma vida que vive Él, porque a eso ha venido, a enseñarme a vivir el amor. Pues nada más, queridos hermanos, ahora vamos a tener, ya digo, es un acto simbólico, el hecho de repetir este acto. Fíjense cuántas cosas hizo Jesús y no las hacemos luego, sin embargo, en la liturgia. Y sin embargo, esta cuestión del lavatorio bien ha quedado como costumbre. Nosotros lo vamos a hacer simbólico, en vez de 12. No vaya a ser que en una de esas me quede clavado y no me pueda levantar, porque los años van pasando. Estábamos hablando el diácono y yo a ver quién se iba a quedar primero clavado en el suelo. Bueno, entonces, pero que repito, es una cuestión simbólica, pero que tenemos que ir a la raíz, al fundamento. Y el fundamento, repito, es un amor que es servicio. Y que es un servicio hasta llegar a tocar fondo, como humanamente puede ser el hecho de lavar los pies en aquellos tiempos al caminante, ¿no? Pero que esa es la lección que realmente tenemos que tomar con esto y que se nos manda, ese es el famoso mandatum. No solamente lo hace, sino que me dice, me llamáis maestro y señor, pues haced lo que yo he hecho. Por eso no vamos por ahí lavando los pies a todo el mundo. Y sin embargo sabemos que estamos llamados a amar, a servir a todo el mundo.